Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de EL Talk. El día de hoy estamos con Sandra Mazuelos, que es docente de inglés y especialista en el área de inglés para el Ministerio de Educación. Hola, Sandra. Hola, Karen. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sandra. También tenemos a Jaime Artica, docente de inglés y director académico de un colegio público, es el Coar Huancavelica, ¿verdad, Jaime? Hola, Jaime. Hola, Karen. ¿Qué tal? Un gusto de verte. Gracias a ambos por estar aquí. Sandrita, cuéntanos por favor brevemente qué estás haciendo en estos momentos. A ver, estoy hablando contigo. Bueno, mira, yo desde hace muchos años trabajo como consultora pedagógica, entonces hago una gran variedad de proyectos, no solamente en el ámbito del inglés, sino de la educación en general, ¿no? Puede ser un día armar las bases de un instituto de inglés, por ejemplo, o en otro proyecto puede ser asesorar a alguien en el desarrollo de competencias digitales de inglés, o una gran variedad debido a que gracias a Dios he tenido mucha experiencia en diferentes campos, entonces me llaman de diferentes partes, ¿no? Entonces en eso me encuentro. Uh-huh. Muy interesante, gracias, Sandra. Jaime, cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? Bueno, como ya lo mencionaste, actualmente estoy a cargo de su dirección académica del Coar Huancavelica y a la vez soy coordinador del programa de diploma del Bachillerato Internacional. Entonces es una experiencia muy retadora para mi carrera y eso es lo que a la que le estoy poniendo mucho empeño, mucha dedicación en estos días. Gracias Jaime. Sandra, como especialista, ¿qué nos puedes decir sobre lo que significa la formación inicial docente y la formación docente en servicio? ¿Cuál es la diferencia? Bien, mira, la formación inicial docente forma a los futuros docentes, los forma en las competencias que son necesarias para que a la vez ellos formen a los estudiantes, especialmente de la educación básica, ¿no? Ellos quieren lograr ciudadanos autónomos, comprometidos y capaces de responder al cambio. Esta formación inicial usualmente se da desde tres vertientes, ¿no? Puedes encontrarlos en los institutos pedagógicos, en las escuelas de educación superior pedagógica, que dependen del Minedu, y también las puedes encontrar en las facultades de educación. En la actualidad tenemos 104 pedagógicos públicos, 89 pedagógicos privados, y de esta suma tenemos 50 institutos entre públicos y privados que ofrecen inglés. Entonces la formación inicial docente se da justamente en estas instituciones. ¿Y la formación docente en servicio qué es? Justamente como lo dice, son aquellos docentes que han egresado y que necesitan seguir desarrollándose profesionalmente. Pero ¿cuál es ese campo de formación? Son competencias. Y esas competencias son directamente relacionadas con un documento directriz, que es el marco del buen desempeño docente, que viene del 2012-2014 más o menos, y está también el marco del buen desempeño directivo. En ambos casos se apuesta por una formación basada en competencias. Y también sería interesante quizás mencionar cuál es el punto de encuentro entre la formación inicial docente y la formación docente en servicio. El punto de encuentro se da en la formación continua, ¿no? Donde hay una persona que ha egresado de la formación inicial docente, ya es profesor, se encuentra en servicio, pero solamente era una formación inicial, ¿no? Necesito seguirme desarrollando. Entonces, para dar respuesta a eso está la formación continua. Una vez más, se recurre al marco del buen desempeño docente, en el caso de los pedagógicos, los que dependen del Minedu, ¿no? Y ahí ese documento directriz indica un poco sobre qué base tiene que ser desarrolladas las competencias que necesita el docente. También existe un perfil del docente en servicio, ¿no? Claro. Justamente me gustaría saber, Jaime, tú como director de un colegio, justamente, ¿qué perfil buscas en un docente de inglés de manera específica? Bueno, de acuerdo a la experiencia, lo que se busca ahora es que el docente de inglés cuente con dos herramientas principales. La primera, el dominio del idioma inglés, y que ese dominio no solamente sea respaldado por una institución a nivel nacional, sino internacional.
el docente sepa que es un A1, A2, un B1 y así sucesivamente, ¿no? Porque hay que vivir la experiencia para poder enseñar a los estudiantes, porque somos los primeros referentes. Eso, primero, que tenga el dominio del idioma inglés y que esté sustentado en el marco común europeo para las lenguas. Y lo segundo, que tenga una buena formación pedagógica. Las dos herramientas para que pueda trabajar en un colegio. Y en específico, para un colegio como el COAR Huancavelica, ¿qué nivel de inglés buscan y qué otras, de repente, habilidades se suman a este perfil? Claro, lo que se busca es que tenga un C1 como mínimo para que pueda seguir desarrollándose. Como decía Sandra, una vez que inicie la carrera, como que se estancan o se quedan, pero es necesario que se busque esos espacios para que el docente, si entró con B2, que no se quede con B2, sino que suba a C1 y a C2. Entonces, esto es muy importante, porque en los colegios públicos, donde no hay la tecnología, no hay las herramientas que se requieren, entonces el primer ejemplo es el docente. Entonces es él quien tiene que ir bien pulido en el idioma inglés para que sea eso, un buen referente para el estudiante. Muy interesante. Entonces, Sandra, ¿en qué medida justamente la formación inicial docente es importante para formar ese perfil, ¿no? Ese perfil que busca el país y que buscan así colegios como el COAR? Es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque la formación inicial docente establece las competencias del perfil, ¿no? Entonces se dice, estas competencias son las que voy a desarrollar en este futuro profesor. Por tanto, también se está diciendo, estas no se van a formar, ¿correcto? También este perfil competencial también sienta las bases de aquellas competencias que no se terminan de desarrollar completamente en la formación inicial y que deben continuar ya con el docente de servicio. También toma decisiones la formación inicial docente de cómo se van a desarrollar dichas competencias. También la no toma de decisiones también va a tener un impacto en el perfil de este egresado, ¿no? Y acá hay un elemento crucialísimo, que es el formador de formadores, ¿no? Este formador de formadores tiene un papel decisivo. Porque ya hay muchos estudios que dicen que el rol decisivo que tienen las personas en las organizaciones, no solamente hablo de la educativa, hablo de todas las organizaciones, también hay muchos estudios que hablan de que a mayor competencia del profesor, mayor es el desarrollo competencial de sus estudiantes. También hay estudios que hablan de que las escuelas más exitosas del mundo se basan en profesores exitosos. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Es una resolución viceministerial que marca el nivel de los profesores que ingresan a los pedagógicos y en este caso solamente se pide 3 años de experiencia después de egresado del pedagógico. Y es 2021, diciembre de 2021. Bien, entonces, retomando el hilo de la pregunta, la formación inicial docente es crucial para hacer respuesta a ese perfil que mencionaba el colega. Y a grandes rasgos, Sandra, ¿cómo se está dando ahorita la formación inicial del docente de inglés en el Perú? De repente una visión rápida de cómo se organizó el currículo o qué es lo que conoces de tu experiencia. Bien. Ok, yo te hablo desde la experiencia que tengo con pedagógicos, ¿no? Entonces, está atravesando transformaciones, ¿no? Transformaciones a nivel de reformas, a nivel de programas. Estas transformaciones son una necesidad porque los pedagógicos quieren lograr su paso a ser escuelas superiores pedagógicas, ¿no? Entonces, se demanda un cambio curricular, reformas, etcétera, ¿no? Todavía hay una mezcla de competencias con la didáctica tradicional, ¿no? Todavía la problemática grande que existe es que muchos docentes formadores cuentan con un nivel bajo de inglés, ¿no?
a pesar que se pide un egreso de los que egresan de educación de formación inicial docente con B2 del Marco Común Europeo de Referencia, tenemos formadores que tienen una 2, ¿no? Entonces, el nivel está bajito y eso un poco se refleja con lo que mencionaba antes, ¿no? Que el profesor es crucial en la formación inicial docente, entonces tenemos que apoyar al profesor en eso para que siga creciendo, no solamente en didáctica, sino crezca también en las competencias lingüísticas, ¿no? Uh-huh. Claro, y por eso la formación inicial docente debe estar respaldada también desde un inicio con esta consolidación del idioma inglés que va a ser vital durante toda su carrera, ¿no? Y hay otras cosas. Por ejemplo, yo he estado revisando información pública, que sea del Minedu, de la Difoid. Hay un documento que se llama Perfil de Competencias Profesionales del Formador, ¿no? Ahí se pide un súper formador, ¿no? Que es capaz de desarrollar las competencias del estudiante de pregrado, es capaz de desarrollar las competencias del profesor en servicio, es capaz de desarrollar las competencias del directivo, es capaz de ser coordinador, es capaz de ser especialista, ¿no? Sin embargo, en la resolución que yo mencionaba antes, que es la 326-2021 del 1 de diciembre, te está diciendo que tú egresas, tienes tu título, tu grado registrado, y 3 años más tarde ya puedes hacer eso que te pide el perfil, ¿no? Entonces, hay algo que necesita ser ajustado, ¿no? Tienes razón. Importante acotación lo que nos mencionas. Ahora, Jaime, recordando un poco unos años atrás, ¿cómo fue tu formación inicial? Bueno, mi formación inicial fue en un pedagógico y por experiencia puedo compartir con ustedes que la gran carencia que se tenía en el instituto era justo la formación en el idioma inglés. Entonces, yo ya había terminado hasta avanzado en un instituto y con ese conocimiento yo ingresé al pedagógico. Y sin embargo, en el pedagógico se tenía 2 horas diarias del idioma inglés hasta el 10º semestre. Entonces, yo me daba cuenta de los demás colegas que ellos terminaron los 10 semestres con esas 2 horas, inglés 1, inglés 2, inglés 3, hasta inglés 10, pero el nivel era básico. Entonces ahí lo que se tendría que hacer un reajuste es que vayan certificándose paulatinamente y darle un poco más importancia también al idioma inglés. Entonces asumían como que todos saben inglés y solamente se enfocaban mucho en la parte pedagógica, donde había mucha experiencia, muchas prácticas, pero el idioma inglés no era una prioridad en la institución. Entonces ahí me parece que deberían haber políticas donde indique que los estudiantes en la formación inicial deberían ir certificándose paulatinamente. No son 5 años, entonces fácil, tienen para sacar hasta C2, ¿no? Pero teniendo esta exigencia que esté normada y que sea un requisito para poder sacar el título profesional, porque en esa parte la formación es débil. Al menos en la institución donde yo estudié era débil, ¿no? Ahí así los 5 años se terminó y pude ver, ¿no?, los demás que les faltaba esta herramienta muy necesaria para poder trabajar con los estudiantes. Sandra, ¿algo que decir al respecto? No, de acuerdo con lo que dice Jaime, también hay que ponerle atención a aquellos estudiantes que entran con un nivel mayor que el estándar. Porque si no, ¿qué sucede? Todos son tratados exactamente de la misma manera, estás empezando por decir, A2 en adelante, la malla dice eso, pero ¿qué sucede con el estudiante que ya viene con un B1, un B2, un C1 incluso? Tiene que pasar por exactamente los mismos cursos, dormir un poco en clase y hacer las tareas y cumplir. Entonces también debería dársele oportunidad a esos estudiantes que ya tienen un nivel desarrollado de la competencia, ¿no?, del inglés. En educación siempre hablamos de justamente la atención diferenciada, ¿no? Entonces creo que también es algo básico que debería suceder en la misma formación del docente mientras lo está viviendo, ¿no? Así es.
Y Jaime, además de el dominio del idioma, ¿no? Estas competencias lingüísticas, ¿qué recuerdas de tu formación inicial que te ayudó para desempeñarte ahora, ¿no? Ya como docente, de repente hasta como directivo, no sé? Bueno, lo que me ayudó bastante fue la formación en metodología, no solamente para estudiantes de secundaria, sino desde inicial, primaria, secundaria, superior, y las experiencias que teníamos o las prácticas que teníamos, la empezábamos así, desde el 7º semestre, y empezábamos con inicial, primaria. ¿Y cuál era la fundamentación del instituto? Que teníamos que desarrollar nuestra creatividad. Entonces, en inicial tienes que desarrollar al máximo tu creatividad, porque los niños 5 minutos te prestan atención y luego ya están en otra cosa. Entonces, es ahí donde se trabajó mucho en la educación inicial, cómo desarrollar una metodología activa para los niños, y luego pasando a primaria, y luego ya en secundaria nos decían, ya en secundaria te paseas, porque ya en primaria y en inicial ya desarrollaste toda esa creatividad que tú tienes. Entonces esa era la base. Entonces es una fortaleza que me ha ayudado bastante y me ayuda hasta ahora, ¿no? Cuando uno acompaña a los docentes en aula, podemos ver en qué podemos reforzar, podemos ver cuáles son las fortalezas que tienen. Entonces muchas veces he podido observar que hay docentes que tienen mucha fortaleza con niños, ¿no? Entonces, a pesar que ya están con la secundaria, pero todavía el trato y la metodología es como para niños. Entonces ahí viene lo que Sandra mencionaba, este desarrollo continuo en los docentes. Entonces, si ya desarrollaste el trabajo inicial y en primaria, entonces la secundaria ya es otro, porque estamos trabajando con adolescentes. Entonces la metodología cambia. Pero si el docente ingresa a trabajar y se les deja de alguna manera libres, entonces es ahí donde en esa libertad es buena, pero se va a quedar estancado en lo que vino con su experiencia inicial o primaria. Pero si hay normas u orientaciones, ¿no? Entonces ahí continúa su desarrollo profesional. Entonces ya ha tenido una experiencia inicial en primaria, y en el colegio que entra a secundaria ya es otra experiencia. Entonces al culminar en la secundaria ya sale con otra perspectiva de cómo trabajar con adolescentes. Claro. Y en ese respecto, Sandra, ¿cómo se ve o cómo se vería afectada esa formación inicial docente de inglés ya en el contexto actual, ¿no? Jaime nos ha contado cómo fue la de él y que le ayuda hasta el momento, pero también nuestro contexto ha ido cambiando, ¿no? Sea lingüística, dominio del idioma inglés, la parte pedagógica que bien ha desarrollado Jaime. ¿Qué más tendría que implementarse en la formación del docente de inglés? ¿Cómo ha cambiado o cómo debería cambiar? ¿Cuál es su pregunta? Ambos, ¿no? ¿Qué es lo que tú has visto y cómo crees que debería de ser? Pero ha cambiado en diferenciación, cómo se concibe que es la formación inicial docente, en la organización y en la práctica, es decir, el quehacer de las estrategias que se están utilizando. En cuanto a la concepción, la perspectiva es la que ha cambiado. Ya se tiene otra idea de quién es el sujeto al que este futuro profesor va a ir a atender en la educación básica, ¿no? Se está más consciente de que tiene necesidades, que hay un contexto, etcétera, ¿no? También se está dando un mayor énfasis a nivel concepción, ¿no? De que la experiencia es fundamental en los procesos formativos de este futuro profesor. Luego, importantísimo que ahora no es solamente la formación inicial docente, sino es un continuo, ¿no? Esa es una cosa. Y otra cosa que se está tomando en cuenta en esta concepción es la necesidad de formar al profesor con algunas competencias investigativas, ¿no? Para que pueda ir mejorando cosas sobre la marcha del ejercicio de su propio trabajo y no espere, ¿no? Que le den las soluciones, ¿no? Externas, o es el supervisor, o es el ministerio. No, ellos mismos pueden ir haciendo desde su aula, pueden ir mejorando cosas, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a concepción, cómo está cambiando la formación inicial docente a nivel pedagógico, ¿no? En relación a la organización,
es donde ha habido el mayor cambio, ¿no? Existe una intención de una formación basada en competencias. Todavía digo intención porque este currículo está recién aplicándose, ¿no? Está aplicándose y hasta que salgan los primeros egresados no sabemos. Hay que medir, ¿no? Hay que medir el proceso y también al egreso. Porque en el 2010 teníamos un currículo que se decía basado en competencias, pero tenías un perfil bastante adecuado, diría yo, pero dabas la vuelta a la hoja de ese documento y tenías listados de contenidos y no había más diálogo con las competencias, ¿no? Entonces tenemos que ver qué va a pasar con estos currículos y el inglés que está siendo aplicado, ¿no? Luego, el perfil competencial se ha organizado de tal manera que dialogue con el marco del buen desempeño docente, ¿no? Pero también acá hay un pero. El marco del buen desempeño docente data ya de varios años. Entonces, es un documento directriz importantísimo, pero que también necesita ser, ¿no? Revisado y actualizado, ¿no? Después se han rediseñado, se han cambiado los planes de estudios y sus mallas curriculares han cambiado, ¿no? También ha habido un cambio en la formación, cómo cohabita la formación general con la formación específica. Antes eran 2 años de general y luego específica. Ahora cohabita de una forma en que empieza muy chiquitita la formación inicial y termina muy grande ya hacia el 10º ciclo. Y mientras que la formación general empieza muy grande, gordita al comienzo y va casi desapareciendo hacia el 10º ciclo. Y enfatizo el casi, porque hasta en el 10º ciclo hay formación general, ¿no? Después se han definido estándares, ¿no? Estándares que se extienden hasta la formación del docente en servicio, ¿no? Luego, algo mucho más específico, esto es muy general para toda la formación inicial docente, pero algo que es muy específico para el inglés, se exige como mínimo el B2 para el egreso y para poder graduarse, y eso es importantísimo. Un paso importante es que figure en documentos, ¿no? Que se pide el intermedio alto del marco común europeo de referencia para los profesores, ¿no? Y el tercer cambio, que es en el quehacer, ¿no? Digamos lo real, ¿no? Entonces todavía hay un currículo desasociado del ejercicio profesional, porque la práctica todavía es limitada, a pesar que está desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de la carrera, pero es muy chiquitita. Todavía vemos una malla cargada de 3 tipos de cursos. Una malla cargadísima de cursos generales, otro grupo de cursos que podrían llamársele de interés para todas las carreras, como es las adolescencias, la niñez, etcétera, ¿no? Y vienen luego los cursos de especialidad, que resultan siendo muy chiquititos, que te diré el 35, el 40% de los cursos son realmente de especialidad, y de ese 35-40%, te diría que casi una tercera parte son de inglés. Entonces resultan siendo bien chiquititos los cursos realmente de especialidad, ¿no? También los cursos se ven divididos entre teoría y práctica, y esto no dialoga con las competencias, ¿no? Hay tantas horas de teoría, tantas horas de práctica. En la competencia vemos que eso no es así. Hay teoría y práctica, es una relación indisoluble, ¿no? Entonces, pero esto no es tema del diseño en sí, del currículo o de las mallas. Es un problema que se trae desde la Ley 3512. Porque si la Ley 3512, artículo 11, si mal no recuerdo, dice que las horas teóricas valen 1 y las horas de práctica valen medio. O sea, valen la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Para que se puedan alcanzar a los créditos necesarios, hay que jalar la mayor parte de horas de teoría para que pueda llegarse a los créditos necesarios. Sí, entonces
el que ha diseñado el currículo se ha visto en la necesidad de, ¿pero qué hago? Tengo que dividirlo en teoría y en práctica porque no me queda de otra, la ley me lo está pidiendo de esa manera, ¿no? Entonces está un poco amarrado el tema, ¿no? Ahí, perdón, hay algo que repensar, ¿no? Esto de la formación de un docente creo que sí va de todas maneras a enfatizar mucho su práctica. Es en la práctica en la que te das cuenta qué es lo que, como tú dices, combina, ¿no? Combina teoría y práctica, pero es interesante lo que nos estás comentando. Y por otro lado, los estándares que están redactados en los currículos, que son para todas las especialidades, los términos que se han utilizado, los verbos que se han utilizado, podrían llevar a una confusión, porque la mayoría de los estándares están como comprende. Si bien es cierto, para Wiggins y McTighe, que son los de Understanding by Design, el comprender va hasta la aplicación, para un profesor de a pie que se refiere al currículo para poder organizar sus sílabos, etcétera, ese comprender podría ser solamente llegar hasta entender y no llegar a la aplicación. Entonces es un grave riesgo el haber utilizado esos verbos como comprende, a pesar que hay una teoría detrás de eso, ¿no? Claro. Y el otro problema es que si bien estos estándares empiezan en la formación inicial docente y continúan con el profesor que está ya en servicio, el problema es el siguiente. No recuerdo cuántos niveles de competencia, creo que eran 6, ¿ya? Pero están divididos 2 para la formación inicial docente y el resto para el profesor que está en servicio. Entonces, la competencia no funciona de esa manera, ¿no? La competencia dice que tú podrías de inicio tener un nivel 3, 4. Entonces estás amarrando al estudiante de mayor nivel a que esté encasillado entre los 2 primeros niveles nada más, ¿no? Entonces eso es lo que está sucediendo en la práctica de estos 3 niveles que te mencionaba, ¿no? El nivel de concepción, el nivel de organización y qué se está dando en la práctica, ¿no? Eso sería mi respuesta. Excelente, gracias Sandra. Y Jaime, ya ¿cómo tú, habiendo escuchado todo lo que hemos escuchado de Sandra, cómo crees que debería formarse el docente de inglés en este contexto actual, ¿no? Habiendo vivido, acuérdense, una pandemia, creo que estamos todavía viviéndola, y nos ha traído muchos retos que se han ido enfrentando en el camino, y si estuviera en tus manos, ¿cómo crees que debería ser esta formación inicial del docente de inglés? Bueno, de acuerdo al contexto en que vivimos, en primer lugar, a afianzar mucho el uso de la tecnología y de igual manera a buscar las formas de cómo llegar al estudiante, porque bien es cierto, es muy difícil contactarse con un estudiante ahora para poder enseñar, y más todavía en el idioma inglés. Cómo le enseñan el componente oral, ¿no? El audio, el listening, cómo le enseñan. Entonces es muy importante que los docentes en la formación inicial también se valore mucho esto del uso de la tecnología, porque se ha visto que ha sido todo un reto, todo un desafío, aún para docentes que están en el colegio de alto rendimiento, que no dominan, les falta esta parte de la tecnología y han tenido problemas, y de alguna manera han ido aprendiendo conjuntamente con los estudiantes, o sea, cómo usar el WhatsApp, cómo hacer reuniones, clases, usar la plataforma del Classroom. Entonces ha sido totalmente nuevo. Entonces esto nos está llamando la atención, es una alerta para tener en cuenta en la formación inicial que se tiene, ¿no? Entonces ahora tenemos un reto más. El primer reto era el idioma inglés, que era una gran carencia, luego la parte pedagógica, y ahora el uso de la tecnología. ¿Cómo hacemos de que el estudiante que está en grupo 1, aquel que no tiene laptop, no hay internet, no tiene nada, entonces cómo se le da la enseñanza, cómo se le brinda el acompañamiento? Entonces la única herramienta ha sido el teléfono. Entonces, ¿cómo explotar esta única herramienta para que el estudiante no se quede sin aprender el idioma inglés? Entonces, eso es un reto, es una alerta que nos está llamando a todos
a poder trabajar en la educación, en la inicial y luego ya en servicio. Entonces, lo que se ha hecho en el colegio es inmediatamente diagnosticar cómo está nuestro equipo. Algunos saben, algunos no saben, inmediatamente dar talleres para poder paliar de alguna forma, ¿no? Y en el camino hacer esto, porque se vio una gran dificultad que se tenía cuando los estudiantes, algunos sí, tenían un gran dominio y del otro lado de los docentes no. Entonces ahí tuvimos que como que equilibrar para poder enfrentar este contexto en el que nos encontramos. Entonces son 3 herramientas ahora que sería muy necesario para poder reforzar en la formación inicial y luego ya en el servicio. Uh-huh. Ok, Sandra, ¿hay algo más que quisieras comentarnos con respecto a la formación inicial docente? Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Jaime. Hay que reforzar los perfiles con el tema metodológico y tecnológico, ¿no? También creo que la parte técnica está bien atendida, la parte técnica del profesor de inglés está bien atendida en los pedagógicos, ¿no? Sin embargo, creo que hay que dar también énfasis a las llamadas soft skills and hard skills, no solamente las hard, sino las soft, ¿no? Entonces hay que trabajar en ellas, hay que trabajar en el pensamiento crítico, en la comunicación, en el trabajo en equipo, en el liderazgo, en el profesionalismo y la ética, que es vital, según yo, tener una perspectiva global para no olvidar la local, ¿no? Para ver lo importante que es en el juego, en el gran juego, digamos, de todo lo que hacemos, lo que somos como personas, ¿no? La tecnología y la gestión de la información, no solamente para el estudiante como estudiante, sino para enseñar también, ¿no? Con esas dos dimensiones. El que el estudiante sepa gestionar su carrera, ¿no? Eso es vital también. Hay varias cosas que se podrían hacer también a nivel perfil, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha hecho es, se han tomado las dimensiones, los dominios, creo que son llamados en el marco del buen desempeño docente, y esos dominios se han transformado en varias competencias para cada dominio, ¿no? Entonces yo creo que debería hacerse una mirada diferente, ¿no? Por ejemplo, cada dominio podría convertirse en una gran competencia que se quiere alcanzar de manera transversal, así, para lograr las grandes metas de la educación desde la mirada del ministerio, o las grandes metas de la organización, si es que estamos hablando acerca de una facultad de educación. Pero la malla curricular, el perfil de egreso debería ser competencias específicas para cada carrera, ¿no? Entonces, esa gran competencia del dominio se puede convertir en competencias específicas para la carrera. Y no solamente le pongo en la posición de ser profesora de inglés, sino para las otras carreras debería ser igual, ¿no? Entonces, el mayor peso de una malla curricular debería estar en los cursos de formación de competencias del docente de inglés, ¿no? Las metodológicas, las tecnológicas, todas orientadas hacia el tema del inglés. Aquí también hay una necesidad de formar al profesor de inglés en todos los niveles de educación de la formación básica, incluso en la superior, porque la realidad es que también atiende el superior, ¿no? Entonces habría que darle ese peso. También creo que una forma de mejorar la formación inicial docente es haciendo buenos procesos de admisión, donde no solamente se mida el nivel de inglés, ¿no? Sino también se mida el potencial que tiene esta persona, ¿no? Para ser profesor. Eso es posible cuando se habla de competencias. Entonces, ver cómo se comunica, aunque su inglés sea bajito, cómo se comunica, cuál es su liderazgo, etcétera, ¿no? Lo que mencionaba al inicio, ¿no? También a nivel estudiantes y docentes hay muchísimo que hacer para mejorar, ¿no? Por ejemplo, los docentes, los formadores, deberían tener oportunidades de desarrollarse como profesor de educación superior en la especialidad, en este caso, inglés, ¿no? Debería tener la posibilidad. Los estudiantes
y profesores deberían tener la posibilidad de seguir desarrollando su nivel de inglés mientras están trabajando los formadores y los estudiantes mientras están estudiando, hasta llegar a un nivel certificable óptimo, ¿no? C1 para mí sería ya óptimo. C2, nosotros sabemos, es nivel Dios y es más difícil de obtener, ¿no? Es más difícil. Estamos hablando de un nativo culto, ¿no? Que es más difícil de obtener ese nivel. No imposible. Es posible. Claro, no es imposible, pero es más difícil. Que sí tiene claro, no es imposible, pero es más difícil. Pero entonces un C1, un avanzado alto, ya estaría bien, ¿no? Yo estaría feliz ya de tener muchos profesores con un C1. Otra cosa, por ejemplo, los estudiantes y los formadores deberían tener la posibilidad de hacer pasantías en países de habla inglesa. Hay muchos países y hay muchos países que están dispuestos a ayudarnos, ¿no? Mientras estuve trabajando en el ministerio, conté con la ayuda de la Embajada de Estados Unidos y con la ayuda del British Council, simplemente porque querían ayudar, y esa ayuda se traducía en miles de soles, poniéndome especialistas, poniéndome asesores. Realmente hay esa capacidad de ayuda de estas instituciones, entonces no es algo imposible pensar en que los profesores y los estudiantes podrían hacer pasantías fuera, ¿no? Y además eso ayudaría como un factor de atracción hacia la carrera, porque ahora cada vez hay menos atracción, se opta por ser instructor de inglés y no profesor de inglés, ¿no? Entonces eso podría ser un tema. Y también en el tema de la metodología, ¿no? Hacer que los estudiantes sean vaya hacia el tema de la enseñanza situada, la evaluación auténtica, ¿no? Que la construcción de competencia realmente se haga en un proceso en donde hay estudios de casos, los proyectos, los grupos de discusión, los debates. Claro, y todo lo que mencionas está muy relacionado a lo que decías también, que es justamente desarrollar las competencias investigativas, porque el docente que busca mejorar su práctica pedagógica va a encontrar estas herramientas y estas formas, algunos dicen pedagogías emergentes, pedagogías modernas, sobre la enseñanza del Hay un montón por hacer y creo que solamente requiere un poco de gestión. Excelente. Gracias, Sandra. Gracias, Jaime. Ha sido un gusto tenerlos. Ese ha sido un episodio más en EL Talk. Gracias. Gracias, Karen. Gracias por la invitación. Un gusto, Sandra. Chao, Jaime. EL Talk. Teachers Talk. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten.